Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que todos nos encontremos muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, me tocó a mí dirigir el día de hoy, el culto matutino del día domingo 11 de octubre, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que vamos a empezar con los avisos. Como todos sabemos, los días miércoles es miércoles de oración por la plataforma Zoom y empezamos a las 6 de la tarde, lo cual yo los invito, ¿verdad? Que nos conectemos todos a esa hora porque es el miércoles de oración, lo cual ahorita estamos pasando por una situación muy difícil, ¿sí? Por esta pandemia, por la economía, por muchas razones, a veces por la enfermedad, por lo que sea, pero yo te recomiendo que te conectes los días miércoles a las 6 de la tarde. Haz todo lo posible para que todos estemos juntos y bueno, también saludarnos por ahí, ¿verdad? Y también los jueves que es también de reflexión de la Biblia, ¿sí? Es por medio del Face y YouTube a las 7 de la tarde, 7 de la noche, ¿sale? También los esperamos por ahí. Y bueno, vamos a felicitar también a los cumpleañeros de esta semana, que es Brandon Verástegui y David Monterrey Jr. Espero que la hayan pasado muy bien. Desde aquí les mandamos mucho cariño y un abrazo muy fuerte. Y espero que se la hayan pasado y se hayan divertido el día de su cumpleaños. ¿Sale? Y bueno, después de dar todos estos anuncios, vamos a la lectura de Salmos 85:8. Espero que vayas a buscar tu Biblia ahí donde estés. Hay que utilizarla también, hermanos, que no se nos esté empolvando por ahí. Vamos a la lectura para que de ahí de tu casita nos acompañes a leerla, ¿sale? Salmos 85:8. Y la palabra del Señor dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos das, Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso, porque a pesar de la situación en la que estamos viviendo ahora en estos tiempos, tú nos permites, Señor, estar de pie. Quizás algunos enfermos, Padre, y te pedimos por ellos. Pero te pido, Señor, que desde sus hogares se conecten y estén en contacto contigo, Padre. Que no se alejen ninguno de ellos. Gracias y recibe este servicio, Señor, que lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, Señor, y respeto hacia ti, Padre, como agradecimiento por esta oportunidad que nos das de volvernos a ver. Te damos gracias nuevamente, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con nuestros labios y con toda nuestra vida. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor.
porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Jesús tomó mi vida en sus manos y nunca me dejará. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Ven y dale todo tu ser y feliz tú serás. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él entró en mi corazón y en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Ven y dale todo tu ser y feliz tú serás. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alabe al Señor, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor, alabe al Señor. Con cánticos de amor, elevan hoy su voz. Sé un adorador de todo corazón. lo que respira, alabe al Señor, alabe al Señor. todo lo que respira, alabe al Señor, alabe al Señor. Con cánticos de amor, elevan hoy su voz. Sé un adorador de todo corazón. Seguimos con nuestro servicio. Después de deleitarnos con estas hermosas alabanzas, busquemos en nuestra Biblia a Salmo 81 del 8 al 16. Salmos 81 del 8 al 16. Y seguimos con la lectura. La palabra del Señor dice así: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo,
Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habría sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Vamos a esperar a que el mensaje del pastor que nos tiene el día de hoy. Buenos días, estimados hermanos y hermanas y todos aquellos que nos acompañan por estas redes sociales. Hoy, que es el primer día de la semana, domingo, día del Señor, aquí estamos nuevamente para compartir de su palabra. ¿Has pensado en lo importante que es poder escuchar bien? Cuando reflexiono en torno a esta pregunta, no dejo de recordar las imágenes de mi suegro Luis Fernández, quien muchas veces levantaba la voz en medio de una reunión familiar o simplemente se retiraba de la misma, evidentemente molesto. Esta actitud era resultado de su sordera, claro, propia de su edad. Podemos oír con ambos oídos y esto es algo vital para nuestra existencia. Pensemos en lo que ocurre en la vida cotidiana de una persona que padece sordera. Las veces que tiene que rectificar las respuestas porque no escuchó bien lo que le preguntaban. Las veces que ha pensado que las personas dicen algo y al repetirlo explotan en una carcajada porque lo que entendió no tenía nada que ver con lo que la persona le dijo. Las veces en las que no reaccionó a tiempo porque solo podía ver unos labios en movimiento. O las veces en que las personas se enojaron con él porque pensaban que era una persona mal educada, cuando le estaban pidiendo permiso para pasar y él se hacía como que no les hizo caso. El problema es que no podía escuchar a alguien que le hablaba por las espaldas. La capacidad de oír bien nos permite una sana convivencia, nos permite integrarnos a la sociedad, nos permite disfrutar las relaciones fraternales, nos da seguridad y nos da libertad para movernos en este mundo de convivencia. ¿Y sabes? El hombre y la mujer perdimos esa capacidad para escuchar bien cuando entró en nuestra vida el pecado, cuando los mensajes divinos se distorsionaron. Así que la capacidad de oír bien es una de las primeras obras de transformación que el Señor hace al renovar nuestro espíritu con la salvación que nos ofrece en Cristo Jesús. Y de esto es de lo que queremos hablar esta mañana. Queremos hablar de cómo escuchar esa voz que viene del cielo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos das nuevamente la oportunidad de abrir tu palabra. En ella encontramos esas palabras que vienen del cielo para nuestra vida aquí en la tierra. Te rogamos que podamos escucharlas con claridad, que la voz de tu Espíritu nos hable de tal manera que estemos dispuestos a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. El mes de octubre ha sido llamado el mes de la Reforma. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Las 5 solas que veremos durante los próximos domingos resumen lo que es la teología impulsada por la Reforma, es decir, la forma en la que la Iglesia debe escuchar a Dios, la forma en la que la Iglesia debe de responder a ese mensaje divino, la forma en la que Dios quiere que nosotros seamos como su pueblo amado. Estas 5 solas son la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hoy nos enfocaremos en la primera de ellas. El principio de la sola Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final
o la corte última de apelación en todo lo que se afirma. Es la voz divina, la voz de autoridad, y es el último tribunal de apelación para nuestra causa. El Salmo 81:8 dice: Oye pues, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Oye, pueblo mío. Antes de que Dios instruya a su pueblo que se ha reunido para escuchar su voz, Él primero le llama la atención, diciéndoles: óyeme, escúchame, aquí estoy, presta oído, abre todos tus sentidos para escuchar lo que yo quiero decirte. Este oír en hebreo es la palabra Shema, que es un ejercicio intelectual, pero sobre todo es un ejercicio espiritual. Es el oír la voz espiritualmente y aprender de Él. En el caso de oír y de atender a una autoridad superior, como lo es con Dios, la Shema puede significar también obedecer. Por lo tanto, la primera idea de esta mañana es: Dios, te escucho y te obedezco. Sí, este binomio. Yo escucho para hacer lo que tú quieres, para hacer tu voluntad. Les quiero llevar a reflexionar en esta frase de un escritor cristiano llamado Boyce, que dice: qué extraña anomalía. Una congregación feliz, alegre, que adora, y un Dios abandonado y ofendido. ¿Qué nos quiere decir? Una congregación que canta, que euforia, que grita, que tiene momentos extraordinarios para nuestro deleite, pero una congregación que no está dispuesto a escuchar la voz de Dios, que lo ha dejado allá encerrado, arrinconado. ¿Saben? Esto pasa mucho cuando tenemos una celebración. Por ejemplo, vamos a celebrar el cumpleaños de un niño. Y pensamos en la música, en la comida, en los regalos, en el adorno. El niño es pequeño. Y todos disfrutamos la fiesta, hubo comida en abundancia, hablamos de las cosas que nos enriquecen, jugamos juegos de mesa, hicimos adivinanzas, platicamos de nuestras cosas. ¿Y saben? Nadie pensó en lo que el niño quería. Los juegos, las actividades y el regalo que a él le gustaría. Así que su fiesta infantil fue una fiesta donde se la pasó aburrido. Esto es igual como cuando los padres llamamos a los hijos haciéndoles un encargo y ellos hacen como que escuchan, porque no obedecen al llamado de los padres. Cuando Dios pone un sentir en nuestro corazón al oír su palabra, debemos obedecer, ya que cada vez que nos sumergimos en las cosas de Dios y que meditamos en sus mandamientos, no debemos preguntar: ¿por qué están ahí? ¿Por qué los pusiste? Más bien, debemos hacer lo que nos pide, aunque muchas de sus instrucciones nos parezcan ilógicas y totalmente contrarias a nuestra razón o a nuestros deseos. Primero de Samuel 3:10 dice: y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Nueva traducción viviente. Debemos obedecer como Samuel, que no le importó de dónde venía la voz, solo quiso escuchar porque tenía una relación con Dios y se dispuso a obedecerle. Y lo afirma con esta frase: habla, que tu siervo oye. ¿Para qué oye? Para obedecer. Si tenemos una relación personal con Dios, debemos aprender a escucharlo. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos haga sensible a su voz. Jesús fue el mejor ejemplo de oír y obedecer. Todo lo que hizo y dijo fue porque siguió la voz de su Padre. Dice Juan 6:38: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre,
pues Él fue quien me envió. Traducción en lenguaje actual. La meta de Jesús era obedecer al Padre. Y tú y yo, como su pueblo, tenemos que tener el mismo propósito, porque tú y yo decimos que somos cristianos, seguidores del testimonio, del ejemplo, de las palabras, de las actitudes de Jesús. Por lo tanto, tú y yo somos ese pueblo que tenemos que ser obedientes, igual como Jesús cuando vino a la tierra y fue obediente a la voluntad de su Padre. El Salmo 81:9 dice: no tendrás dioses extranjeros, ni te inclinarás ante ningún dios extraño. Nueva versión internacional. Aquí está recordando a esas palabras que le dijo precisamente Dios, después de que habían salido de la tierra de esclavitud de Egipto, cuando llevó al pueblo para que iniciaran ese peregrinar rumbo al Éxodo, cuando lo llevó allá al monte Sinaí y les estaba dando las instrucciones de cómo quería que vivieran en la nueva tierra que les iba a dar. Y les dijo: no habrá en ti Dios ajeno. Habían vivido 400 años de esclavitud en Egipto y ahora estaban acostumbrados a los dioses paganos de aquella tierra. Así que Dios les dice: lo primero que quiero que entiendan, que me presten atención, es que olvídense esos dioses del pasado. Dios tomó el mandamiento dado a Israel cuando ellos salieron de Egipto y lo aplicó también en estos días del escritor del Salmo 81, Asaf. Saliendo de Egipto, le mandó a Israel a no inclinarse a ningún dios extraño. Y el mismo mandamiento fue dado a Israel en la tierra bajo sus reyes. Este versículo 9, presenta la médula de la enseñanza del Salmo. Esta es: deben poner a Dios primero en su vida y no tener ningún otro Dios, y deben confiar en Jehová. Lo repito, deben poner a Dios primero en su vida, no tener ningún otro Dios y deben confiar en Jehová. ¿Por qué pide esto Dios? Porque Dios, solo tú tienes la palabra de vida. Y eso es algo que tenía que entender el pueblo. Nuestra vida, nuestra buena convivencia, nuestro desarrollo, nuestro ser pueblo de Dios, cobra vida a partir de la vivencia que tengamos de esa palabra que quiere darnos vida. Un comentarista de ese salmo escribe: el problema no es que el mundo no conozca a Dios. ¿Cómo esperamos que sea así? El problema es que el pueblo de Dios no conoce a Dios, o al menos no actúa como si lo conociera. En lugar de adorar al Señor y solamente a Él, los cristianos parecen adorar a los dioses de la cultura secular, es decir, dioses de la riqueza, del placer, de la fama, del estatus y de la asimilación propia. Los dioses ajenos o extranjeros. El Salmo 81:10 dice: pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Nueva traducción viviente. Dice Dios: yo soy Jehová tu Dios. El mandato de Dios de alejarse de cualquier dios extraño es enteramente razonable. Jehová, el Dios del pacto con Israel, Él era aquel que lo hizo subir de la tierra de Egipto. Ningún dios ajeno hizo tal cosa por Israel. Al contrario, los dioses de aquella tierra, los dioses de Egipto, lo estaban esclavizando. El Dios del pacto, el Dios de sus antepasados, el Dios que es también tu Dios y el mío, el Dios que se ha comprometido con su pueblo, es un Dios de libertad. Pero para que vivamos plenamente esa libertad, tenemos que tener
concentración y exclusividad en que Él es el único Dios. Ningún otro Dios ha hecho algo por los judíos y por lo tanto ellos no tenían ninguna razón para rendirle homenaje a cualquier otro. Para nosotros es lo mismo, el mismo argumento aplica. Le debemos todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, la carne, el diablo, nada de eso ha sido ningún servicio para nosotros. Son extranjeros, extraños, enemigos, y no es de nosotros el inclinarnos delante de ellos. Y piensa, el mundo quiere su fama, su poder. La carne reclama comer, vestir, comprar, satisfacer. El diablo quiere vernos rendidos a él, lejos de Dios. Ninguno de ellos quiere prestarnos un servicio para darnos verdadera libertad, para darnos dignidad, para que vivamos en plenitud el proyecto para el cual Dios nos creó, ser imagen y semejanza de Él en esta tierra. Por lo tanto, le dice aquí Dios al pueblo a través del salmista: abre tu boca y yo la llenaré. Dios le hizo una promesa a su pueblo fiel. Si ellos en fe anticipaban la provisión de Dios, Dios proveería para todas sus necesidades. Lo contrario también está implicado, que Dios no llenará la boca cerrada a aquel que no anticipa por fe que Dios proveerá para sus necesidades. Por decirlo de otra manera, a fuerza ni los zapatos entran. Piensa en esto: cuando un ave trae comida, ella jamás debe de pedirle a sus pequeños que abran la boca. Su única dificultad es la de llenar la gran boca que esos seguramente le presentarán con su apetito y deseos que jamás se acaban. Son del todo insaciables. Si quieres que mi texto delante de ustedes se realice, solamente imagina un nido de pequeñas aves, levantando sus bocas y abriéndolas tan grande como pueden, dice Carlos Spurgeon. Esto nos muestra que sea lo que sea, debemos abrirle la boca a Dios y Él lo llenará. No podemos abrir nuestra boca mucho más de que lo que Él pueda llenar. Él siempre tiene suficiente. Abrimos ampliamente nuestra boca cuando tenemos alguna necesidad. Por ejemplo, cuando tenemos hambre. Abrimos ampliamente nuestra boca cuando pedimos cosas grandes: trabajo, carro, casa, familia. Abrimos ampliamente nuestra boca cuando entendemos la grandeza de Dios al cual estamos orando. Abrimos ampliamente nuestra boca cuando oramos en los méritos de Jesús, no en los nuestros. ¿Qué es lo peor que puede pasar por no escuchar a Dios? El Señor lo declara con tristeza de esta forma. Salmo 81, 11 y 12. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Nueva traducción viviente. El Señor dice que no hay nada peor para Él que su pueblo quede sujeto solo a las voces de sus propios corazones, porque sin su dirección no produciremos más que durezas e intrigas. Si lo que queremos decir en términos modernos es no escuchar a Dios, es como estar en un helicóptero en medio de una densa neblina, con los instrumentos de navegación estropeados y con una montaña de roca justo enfrente de nosotros. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió el domingo 26 de enero de este año? La muerte del exjugador de la NBA, Kobe Bryant. Él y los que con él estaban
desafiaron a la naturaleza una mañana de densa neblina con su nave, un helicóptero que querían atravesar las nubes y solo se estrellaron en la colina de la zona de las Calabazas al noroeste de Los Ángeles. ¿Qué puede ser peor? El apóstol Pablo decía que la única fuente de fe es el oír con atención la palabra de Dios. Por eso, el sentido del oído es primordial para el mantenimiento de la vida espiritual. Escuchar la voz de nuestro Padre trae bienestar a nuestra vida. Dice el texto: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Este era el juicio de Dios en contra de su pueblo incrédulo, dejándolos en la dureza de su corazón para que caminaran en sus propios consejos. Uno de los mayores juicios que Dios puede llevar es simplemente el dejarnos solos a nuestra propia dureza o a nuestra propia necedad. Los dejé como a un barco sin timón, como a un caballo sin frenos, para que fueran a donde quiera que quisieran y para que hicieran lo que quisieran, dice Trump. Esto revela un constante método de parte de Dios para con sus hijos desleales y desobedientes. Cuando nos vamos por nuestros caminos, Él nos dejará ir, no nos va a detener. Él permite que nosotros aprendamos por medio de los amargos resultados de nuestra propia necedad. Lo que Él hubiera hecho hubiera sido más bien en nuestro bien si realmente lo hubiéramos escuchado. La religiosidad popular, superficial, nos ha hecho creer erradamente que la fe es como una vocecita interior que nos dice cosas bonitas de Dios y de nosotros. Así nuestra propia opinión se convierte en la opinión de Dios porque pareciera que el Señor piensa exactamente como yo pienso y solo está para halagarme y para confirmar todo lo que siempre ya he sabido. Y claro, nada más desafortunado, porque Dios tiene que decirnos cosas que están más allá de cualquier idea o sentimiento que tengamos. Son más elevados que lo que yo pueda comprender o lo que yo pueda desear. ¿Cómo podemos imaginar que el Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de toda omnisciencia, piensa como nosotros pensamos? Por el contrario, requerimos que nos hable, que nos instruya, que su palabra penetre y nos haga ver la confusión e ignorancia de nuestros propios pensamientos. De allí que tengamos que aprender a decir lo que el salmista dice en el Salmo 83:1. Dios mío, no guardes silencio, no te quedes callado y sin hacer nada. Traducción en lenguaje actual. ¿Cuáles podrían ser nuestros temores para no oír, para desestimar o para ignorar la voz de Dios? Algunos lo hacen porque tienen miedo en escuchar su dureza. Dicen, estas palabras son sumamente complicadas, difíciles de vivir. Algunos tenemos pánico a su voluntad. ¿Qué tal si te dice, aquí no, te quiero en otro lugar, te cierra la puerta, te quita algo? Algunos porque su mensaje es incomprensible. Mejor no lo escucho porque no entiendo nada. Otros por simple pereza. Cuando Dios te dice, haz esto, sírveme de esta manera, ve a visitar, habla, ora. ¡Ay, qué flojera! A pesar de que Dios tiene palabra de paz y quiere corregir nuestra vida y darnos vida en plenitud, nosotros cerramos nuestros oídos y hacemos como que no nos habló.
Dios desea instruirnos y darnos cordura en medio de un mundo enloquecido por su rebeldía y sordera, resultado de su muerte espiritual. Pero tú y yo, que hemos nacido a una nueva vida en Cristo, ya no estamos muertos espiritualmente. Así que podemos escuchar esa voz divina, esa voz que viene del cielo. No tengamos en poco nuestra incapacidad de escuchar y de entender la palabra de Dios. Para Él, esta falla auditiva es un verdadero drama que oscurece la belleza de su pueblo, aquel que ha sido comprado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Así lo dice el mismo Señor a través del salmista. Salmo 81, 13 al 16. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él. Quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo. Los saciaría con miel silvestre de la roca. Nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra supervivencia está íntimamente ligado a nuestra capacidad de escuchar al Señor para obedecerle y vivir conforme a lo que Él espera de nosotros. Sin su voz, viviremos sin brújula, sujetos a nuestros propios pensamientos, siendo necios porque solo seremos sabios en nuestra propia opinión. En 1753, el conde Félix Dorme, hombre de letras inglesas, escribió: la sordera produce en mí efectos raros. Yo caería en la desesperación, por ejemplo, solo viéndote hablar sin escucharte. Pero en cambio, yo soy muy feliz escuchándote escribir. Las palabras de Dios no son solo la escritura de las palabras de Dios en el pasado. Por el contrario, cuando tú las lees hoy, es como si estuvieras escuchando el rasgueo del lápiz de Dios, escribiendo sus palabras directamente sobre tu corazón. Y así lo dice el Salmo 85, 8. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Nueva versión internacional. Siempre y cuando y no cierren sus oídos. Siempre y cuando escuchen esa voz divina. Le estás escuchando con atención y notas la diferencia entre tus palabras y las de Él. Unas son palabras humanas, necias. Las otras son palabras divinas que vienen del cielo y que son palabras de vida eterna, de salud, de libertad, de bienestar. ¿Qué mensaje quieres escuchar en tus oídos? ¿Tus palabras necias o las palabras que vienen del cielo? Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado nuevamente de escuchar tu palabra. Te rogamos que con ella tú nos guíes a toda verdad y nos muestres tu bendita voluntad. Permítenos siempre tener los oídos abiertos para escuchar tu voz y responder como Samuel: habla, que tu siervo escucha. Que podamos ser esos siervos obedientes delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Es momento, hermanos, de darle nada de lo mucho que hemos recibido de nuestro Dios en el transcurso de esta semana, de esta quincena, de este mes. Espero que tú hayas apartado lo que le pertenece a nuestro Dios. Y vamos a leer Números 18 y el versículo 29. ¿Sale? Números 18, 29.
De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y bueno, mientras entonamos la alabanza, en la pantalla va a aparecer ahí el número de cuenta. Si tú ya diste de alta la cuenta de la iglesia a nombre de nuestra hermana Magda, desde tu lugar puedes hacer la transferencia, o ya sea que puedas ir tú personalmente al Banco Azteca, ¿verdad? O también puedes hacer una llamada al pastor o a la hermana Magda, hacer una cita, pues para que tú le puedas entregar lo que apartaste de nuestro Dios, tus diezmos u ofrendas. Como el sol resplandece y llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así. En mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar, como el sol resplandece y llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte, eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza. Gracias, Señor, te damos nuevamente, porque eres tan maravilloso, Señor, con nosotros, que no nos has dejado. Gracias, Señor, por estas ofrendas y estos diezmos que se reciben, Señor, en tu nombre. Te damos un poquito de lo mucho que tú nos das, Padre. A veces sentimos que no te damos nada, y tú nos das tanto, Señor, nos cuidas tanto. Te ruego por aquellas personas, Señor, por aquellos hermanos, pues que no tienen un trabajo, que a veces, Señor, no tienen nada en sus alacenas, mas sin embargo ellos hacen el esfuerzo, Señor, para ofrendarte, Padre. Bendícelos grandemente. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes
mejor que nadie las necesidades que hay en cada hogar, Padre. Derrama tus bendiciones en cada hogar, Señor, y que nunca nos falten los alimentos. Gracias te damos, Señor, y te pido que multipliques, Señor, estos diezmos y ofrendas, Padre, para tu servicio. Dale la sabiduría, Señor, a nuestra hermana Magda para que ella los pueda administrar conforme a tu voluntad, Dios. Gracias, pues, en el nombre te damos de tu Hijo Jesucristo, Señor, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Antes de terminar este culto por la mañana, voy a leer lo que dice segundo de Crónicas 33:12. Mas luego que fueron puestos en angustia, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente la presencia de Dios de sus padres. Y ahora que estamos en angustias, que hay tantas necesidades, vamos a orar siguiendo el ejemplo que nos da su palabra. Te queremos dar muchas gracias, Padre, por nuestros hermanos que cumplieron años en esta semana que ha terminado. Muchas gracias te damos con la vida de Brandon Verástegui Ávila. Gracias porque tú le estás permitiendo desarrollarse profesionalmente. Y te rogamos que allá donde tú lo tienes, en Monterrey o en el lugar a donde tú lo quieras tener, que en ese lugar se pueda acercar, buscarte, encontrar una iglesia y tener la oportunidad de seguir caminando delante de ti. Él escuchó las palabras de vida cuando niño y ahora que es joven, te rogamos que él siga caminando delante de ti. Te damos gracias también por la vida de David Monterrey Sandoval, este pequeño que está iniciando en su vida. Te rogamos que él pueda comprender tu palabra, tu mensaje, que sus padres tú les des la sabiduría para guiarlos en tu camino y que él pueda responder a tu mensaje de salvación. Pero sobre todo, Padre, que tú guardes su crecimiento y su desarrollo y seas una realidad en su vida. Rogamos por su abuelo, Silvino Sandoval Montalbán, el papá de Saraí, de Max. Te pedimos, Padre, porque tú toques su cuerpo, está en tratamiento de cáncer y te pedimos que tengas buena voluntad para con él. Ponemos también en tus manos la vida de Isabel Villegas, quien ha tenido padecimientos propios de la presión arterial alta. Te pedimos que tengas de ella misericordia y estabilice su cuerpo. También seguimos poniendo en tus manos la vida del pastor Samuel Morales, que está recuperándose de COVID-19. Te damos gracias porque ha evolucionado favorablemente y te pedimos que tenga una plena recuperación. Ponemos en tus manos al cuñado de mi cuñada, Armando Segura, que ha iniciado un tratamiento por úlcera y hernia yatal, pero también, Padre, por sus padecimientos propios de diabetes, te pedimos que tengas de él misericordia y pueda recuperar su salud, su fortaleza. Ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por la vida de Alejandro Mauríez, nuestro amigo de la familia, y te damos gracias porque después de varios días que estuvo internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, intubado, le has permitido la noche de ayer poder regresar a su casa para continuar con su recuperación. Te pedimos porque tú le regreses su fortaleza y la salud plena. Ponemos en tus manos a Galdina León Osuna, la abuelita de Alondra, quien fue operada de cataratas de ambos ojos. Pedimos, Padre, porque esta cirugía dé los resultados esperados, ella pueda recuperar su visión y le des una mejor calidad de vida. Te pedimos también por Zuleima Sánchez, gracias porque también se está recuperando de COVID-19 y te pedimos que pronto pueda regresar a sus actividades laborales, que tú la guardes de mal. Ponemos en tus manos también a Enrique Cárdenas, el pastor que ha sido diagnosticado previamente por COVID-19, también trae un problema de afecciones en los riñones y te pedimos, Padre, que tengas de él misericordia y le des la salud completa. En tus manos lo ponemos. Te pedimos también por Octavio Aguilar, quien ha tenido algunos problemas con la presión arterial y también con triglicéridos altos. Te pedimos que tú traigas paz y tranquilidad a su cuerpo, que los medicamentos que están tomando puedan dar los resultados esperados y que pronto él pueda tener tranquilidad y pueda tener una mejor calidad de vida. Te pedimos, Padre, por las decisiones de nuestras autoridades
ahora que estamos nuevamente en semáforo naranja, y te rogamos, Padre, que pronto podamos ver cómo esta epidemia llega a un estado que permita que podamos regresar a la convivencia cotidiana. Se acerca la temporada alta para Acapulco y te pedimos que tengas misericordia de esta tierra. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les esperamos nuevamente hoy a las 18 horas para continuar alabando a nuestro Señor por estas mismas redes sociales. Dios te bendiga. Pronto viene el Rey, oh si ven, Señor Jesús. Pronto viene el Rey, oh si ven, Señor Jesús. Pronto viene el Rey, oh si ven, Señor Jesús. Pronto viene el Rey, oh si ven, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, si ven, Señor Jesús. Llanto ya no habrá, oh si ven, Señor Jesús. Llanto ya no habrá, Oh si ven, Señor Jesús. llanto ya no habrá, oh si ven, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, si ven, Señor Jesús. Muerte ya no habrá, oh si ven, Señor Jesús. Muerte ya no habrá, oh si ven, Señor Jesús. Muerte ya no habrá, oh si ven, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, si ven, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, si ven, Señor Jesús. Y si no creyera que Jesús volverá, vana sería mi fe, pero Él viene.